Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es de junio del 11, pregunta B2. Te dice, consideres un conductor esférico. O sea, dibujamos una esfera. De radio 10 centímetros. Siempre tiene que estar todo en las unidades del sistema internacional. Por lo tanto, lo pasamos a metros. 0,1 metros. También te dice que está cargado con 5 nanocoulombios. También hay que pasarlo al sistema internacional, que es el coulombio. Entonces sería 5 por 10 a la menos 9 coulombios. Y ya luego nos dan el dato de la constante de Coulomb, que es 1 partido de 4pi igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado partido de coulombio. Vale, el apartado A nos dice que calculemos el campo electrostático creado en los puntos situados a una distancia del centro y demás. Entonces, el radio hemos dicho que era esto. Y luego, como está cargada de signo positivo, pues dibujamos las cargas. Dado que por el equilibrio electrostático la carga se distribuye por la superficie, la carga se va a quedar acumulada. Vamos a hacer como si estuviese aquí. ¿Vale? Entonces, el campo que se crea va a ser hacia fuera. De tal manera que es paralelo a la normal de la superficie de la esfera. Entonces, el apartado A hemos dicho que nos pedía que calculásemos el campo eléctrico a dos distancias distintas, una de 5 centímetros, que luego vamos a pasar a metros para no hacernos un lío, y la otra a 15 centímetros, que la pasamos y nos da 0,15. Vale. Para calcular el campo eléctrico usamos el teorema de Gauss, ¿vale? Para los puntos que estén en el interior de la esfera, al estar la carga distribuida en la superficie gaussiana es nula. Por lo tanto, lo ponemos. Puntos interiores. Puntos interiores. El campo eléctrico, donde el radio es igual a 0,05 metros, es igual a 0 newtons partido de coulombio, por lo que hemos dicho, por lo de que por el equilibrio electrostático la carga se distribuye a la superficie, pero por el contrario, en los puntos exteriores donde el campo para el radio 0,15 es igual. Vamos a usar, como hemos dicho, el teorema de Gauss. Vamos a subrayarlo para que se vea un poco más. Entonces, lo que hacemos va a ser despejar el campo y se nos va a pasar la superficie dividiendo. De tal manera que se nos queda la carga encerrada partido de la superficie por la permitividad. Entonces, como la superficie de una esfera es 4pi r al cuadrado,
y teníamos que 4pi por la permitividad es la K, pues lo que hacemos es lo siguiente. La carga encerrada partido de... Lo que vamos a hacer es, como aquí esto estaría multiplicando por 1, pues todo esto va a ser igual a la K. Entonces sería K por carga encerrada partido del radio al cuadrado. Entonces, la carga encerrada habíamos dicho que era 5. Bueno, vamos a poner primero la K. 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 9 partido del radio al cuadrado, que como en este caso estábamos hablando de esta distancia, pues ponemos ese radio, 0,15 al cuadrado. Y esto nos da 2000. Y siempre hay que poner las unidades de lo que estamos calculando. Marcamos el resultado y ya tendríamos el apartado A. Tendríamos en los puntos interiores, como hemos dicho, 0, y en los puntos exteriores, en este caso a esta distancia, 2000. Vamos con el apartado B. El apartado B nos pide a qué potencial se encuentran los puntos situados a 10 centímetros del centro de la esfera. Entonces nos están hablando de un potencial a una distancia de 10 centímetros, que la vamos a pasar a metros, 0,1 metros. Entonces, el potencial, la fórmula del potencial es potencial igual a la constante de Coulomb por la carga partido del radio. Siempre tenemos que poner las fórmulas. Después, como ya tenemos todos los datos, es simplemente ya despejar la K 9 por 10 a la 9 por la carga encerrada 5 por 10 a la menos 9 partido del radio, que en este caso sería la distancia que nos han dicho que es 0,1. Y esto nos da 450 voltios. Las unidades del potencial. Resulta que el potencial en el interior de la esfera siempre va a ser el valor que haya en la superficie. Entonces todo esto que decimos hay que indicarlo. Y luego nos pide cuál es el potencial en el punto a unos 15 centímetros. Entonces, en el C también nos están hablando de potencial a una distancia, en vez de a 10 centímetros, a 15 centímetros del centro de la esfera. Lo pasamos a metros, como siempre, y usamos pues la misma fórmula y todo. Potencial cuidado de poner la distancia que nos han dicho, y esto da 300 voltios. Y por último, el apartado D nos pide qué trabajo es necesario realizar para traer una carga de 2 nanocoulombios. Vamos a irlo apuntando. Nos piden el trabajo para tener una carga de 2 nanocoulombios. Vamos a apuntar 2 nanocoulombios. Como hemos dicho, hay que pasarlo al sistema internacional, así que sería 2 por 10 a la menos 9 coulombios. Y luego, desde el infinito a una distancia de 10 centímetros del centro de la esfera. O sea, vamos a volver a hacer el dibujo porque lo tenemos en la otra hoja. Yo tengo una carga, imaginaros aquí, que está a una distancia en el infinito. Y yo lo que quiero hacer es traerlo hasta aquí.
porque justo resulta que la distancia que... Uy, no lo he apuntado. La distancia eran 10 centímetros, 0,1 metros. La distancia coincide con el radio. Entonces, pues, sería calcular el trabajo desde una distancia infinita hasta el radio de la esfera. ¿Cómo lo hacemos? Con la fórmula del trabajo es igual a menos la variación de energía potencial. Esto es menos la carga por la variación de potencial y entonces sería menos la carga por el potencial. Vamos a llamar que esto es como si fuese el punto en el infinito, ¿vale? Y esto el punto en A. Entonces, como lo vamos a llevar de aquí a aquí, siempre es el final menos el inicial de donde provenía la carga. Entonces, sería el potencial en A menos el potencial en el infinito. Despejamos, sería menos la carga esta, no la de la esfera, menos 2 por 10 a la menos 9 por... Y ahora el potencial de A resulta que ya lo tenemos calculado, que era el que habíamos hecho antes a esta distancia, que era 450. Entonces, 450. ¿Y qué va a pasar en un potencial en el infinito? Pues, ¿qué pasa? Que si yo tengo, sea la carga que sea, una distancia aquí infinita, pues esto siempre va a ser 0. Entonces, 0 por lo que sea, 0 voltios. Entonces esto va a ser 0 y se acabaría aquí. Y esto por esto da menos 9 por 10 a la menos 7 julios. Siempre las unidades. Lo marcamos. Y una cosa muy curiosa es por qué aquí hay un menos. Y viene a ser por lo siguiente, que hay que escribirlo como siempre, ya que hay que justificar todo. El trabajo es de signo negativo porque el trabajo que se realiza va en contra del campo. ¿Vale? Todo esto hay que ponerlo, porque el trabajo que se realiza va en contra del campo. Entonces, concluimos el ejercicio. Vamos a repasar a ver si tenemos todo lo que nos pedían. El apartado, bueno, tenemos que hacer siempre el dibujo indicando hacia dónde va el campo y la normal que crea de la superficie de la esfera. El apartado nos pedía el campo eléctrico en dos puntos distintos. Había que aplicar el teorema de Gauss. Entonces despejábamos, que bueno, no lo he puesto, pero esto es como si fuese la carga encerrada. Superficie por... que la había puesto aquí, ¿vale? Pero bueno. Hemos dicho... generalizábamos y decíamos que los puntos interiores, ya que esta distancia está en el interior de la esfera, siempre va a ser 0. Por lo que decíamos de que al estar la carga distribuida por la superficie, esto que también hay que ponerlo, por equilibrio electrostático la carga se distribuye por la superficie. Esto es muy importante ponerlo. Entonces, sí, decíamos que era 0. Y luego en los exteriores, pero concretábamos en este caso a 15 centímetros, pues daba 2000. Y luego el apartado B nos pedía ya, nos hablan de potencial y trabajo. En el primero era una distancia que justo coincidía con el radio de la esfera, entonces nos da 450. Y siempre hay que razonar algo. El apartado C a 300 voltios y el apartado D nos pedía el trabajo que hacía falta para llevar una carga desde el infinito hasta justo el radio de la esfera. Y nos daba un trabajo de menos 9 por 10 a la menos 7 julios. Y el menos había que explicar el porqué. Y ya estaría nuestro ejercicio hecho.